¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza una nueva edición de Todas las Voces, una edición hoy muy especial. Claro que sí, porque estamos en el último programa de este 2021. Sí, y cuando uno llega a estas instancias hay como un sabor agridulce. Por un lado, la del ciclo cumplido. Hemos transitado un año muy intenso en materia informativa. Ha sido un privilegio compartir este tiempo y este espacio con estos panelistas que nos han reconfortado con ese vuelo intelectual, fundamentando cada una de las posiciones, pero después te surge lo otro también, decir, qué pena, tendríamos que haber seguido. Renovamos la esperanza de que el año próximo tengamos una vez más Todas las Voces. Claro que sí. Y ¿te acordás que cuando arrancábamos este año decíamos, no sabemos si vamos a seguir, porque arrancamos solitos, claro, no sabemos si vamos a terminar así el año? No, claramente no, nos renovamos a mitad. Si algo estamos acostumbrados es al cambio y a sumar voces. A sumar voces, porque además creo que además nos... nos estamos anticipando ya a lo que se vendrá en un verano caliente, lo hemos dicho aquí mismo. O sea, no habrá pausa para el sistema político, apenas unos días de enero, y después volveremos al debate con todo, ¿no? Sí. Uno de los asuntos, porque además no sé si Viviana tenés la misma sensación, y los panelistas de pronto también, ha sido una montaña rusa estos acontecimientos del último tiempo. Hemos tenido de todo, y para todos los gustos. Un asunto que tuvo que ver con, yo creo que debe ser la bala de plata del presidente de la República, quien sea. Esto del veto no es algo que se utilice frecuentemente o que sea, digamos, algo común. Y es un asunto que planteó ahí una situación complicada en la interna oficialista. Sí, de hecho el último que habíamos tenido había sido en el gobierno de Tabaré Vázquez, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y en este caso lo que trae el veto presidencial es la ley forestal. Un tema polémico en el país. Exactamente. Vamos a ver aquí un primer informe. En mayo de 2020 el proyecto de ley forestal fue presentado en el Parlamento. Refiere a la localización de las plantaciones forestales y un mayor control ambiental. Desde el oficialismo, salvo cabildo abierto, se sostiene que es cambiar las reglas de juego y sería necesaria una discusión más amplia. Terminó aprobándose en la Cámara de Diputados por mayoría en diciembre de este año. Ya el presidente Luis Lacalle Pou advertía en aquel momento que vetaría la ley si termina sancionando el legislativo. Este año el análisis fue en el Senado de la República, previa negociación en diferentes instancias entre los integrantes de la coalición de gobierno. Sin embargo, las conversaciones no llegaron a buen puerto. El proyecto terminó considerándose la semana pasada en la Cámara Alta y se aprobó, con votos de cabildo abierto y del Frente Amplio. El senador Guido Manini Ríos le solicitó una reunión al presidente de la República, que se la concedió inmediatamente. Quedaron allí plasmadas una vez más las diferencias y ese mismo día el Poder Ejecutivo vetó la iniciativa. Argumentó razones de juridicidad, oportunidad, mérito y conveniencia. Bueno, todo este combo está planteado a partir de este momento en este debate. Laura Raffo, ¿qué implica este veto presidencial? Y por ahí también qué implica para la coalición, ¿no? Que es lo que ha estado sobre la mesa. ¿Se tensa la interna? Yo creo que no. A mí me pareció que es un veto oportuno y necesario. El impulso del sector forestal fue una política de Estado de los últimos 30 años que atravesó gobiernos colorados, blancos y frendeamplistas, y que de hecho el sector forestal y la industria forestal se consolidó como uno de los pilares del desarrollo económico y social de Uruguay. Creo que no había motivos ambientales, ni sociales, ni económicos para cambiar las reglas del juego o los formatos jurídicos. Estamos hablando de un sector en el que participan más de 1.700 empresas, no son solo las grandes que todos conocemos, emplea 17.000 personas, le da muchas oportunidades, por ejemplo, a la mujer rural, ha desarrollado tecnológicamente el interior del país, y por lo tanto me parece que el cambiar las reglas de juego podía poner en riesgo un desarrollo que se está haciendo desde hace muchísimo tiempo y que no hacía sentido porque hubiera puesto a Uruguay en el cuadro de los países que cambian los marcos jurídicos cuando ya hay grandes inversiones establecidas y nos hubiera hecho mucho daño. ¿Qué le decís, Eduardo, a aquellas personas que entienden que el Frente Amplio aprovechó esta circunstancia para poner una cuña de discordia en la coalición gobernante? No, no es cierto, porque primero esto se votó hace un año atrás en la Cámara de Diputados, hubo un debate respecto a esto, y me parece que va dentro del marco de
de un conjunto de aspectos que demuestran niveles de incoherencia importantes en la coalición que son preocupantes, ¿no? Porque si uno dijera que todo se reduce al veto, ¿no? Al veto respecto a la ley forestal, sería una cuestión. Pero tuvimos un discurso de Maní Ríos exigiéndole al gobierno menos blandura, digamos, a la hora de enfrentar los problemas nacionales. Tuvimos una denuncia que se comprobó de una directora general de secundaria que plagió su currículum y no hay acciones del gobierno en materia de transparencia por un problema de juego adentro de la coalición. O sea, hemos tenido un conjunto de hechos. El presidente recibe al senador Manini con el veto firmado, ¿no? O sea, ni siquiera dialoga previamente, sino que ya el veto está decidido. O sea, hay una serie de acciones. No hay acuerdo en la ley de tenencia compartida por el Partido Colorado, no hay acuerdo en la ley de eutanasia. O sea, el Parlamento está paralizado, de hecho no hay debate parlamentario porque la coalición no logra acuerdos. Y me parece que esto transmite una sensación, esto ya lo hemos conversado en algún momento, y me parece que cada vez se agudiza más a medida que pasa el tiempo, porque además se ven encuestas en las cuales los socios de la coalición no salen muy bien parados. Pero sobre el tema, Eduardo, ¿cuánto hay de convicciones del Frente Amplio en respaldar esta iniciativa de Cabildo Abierto y cuánto hay de, podría llegar a ser, hasta legítima especulación política? El Frente Amplio tiene una unidad temática que ha discutido largamente estos temas, con profundidad, con matices, y que finalmente aconsejó a la bancada de gobierno, la bancada también lo discutió, aprobar la ley como venía, ¿no? O sea que hay un proceso de la fuerza política que discutió estos temas con independencia de la coyuntura puntual de si vota o no se vota. Eduardo, ¿no? y en 15 años de gobierno, en 15 años de gobierno fueron los que aprobaron la planta de UPM, la de Montes del Plata, la aprobó Valle. Con acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo que la aprobó Valle y después el que definió, porque ustedes se oponían al acuerdo con Finlandia, y el que definió finalmente y defendió y le tocó comerse todo el bloqueo de los puentes. La incoherencia de la coalición en unos 10, 12 temas. No, te hablo de la incoherencia del Frente Amplio. No hay 15 años acuerdo. En los cuales Y se promovió y se ¿no? mantuvo la promoción del régimen forestal, haciendo adecuaciones, y sin embargo, es más, se hicieron acuerdos especiales con Montes del Plata, y sin embargo, un año después de no ser gobierno, empiezan a considerar que todo lo que habían hecho esos 15 años no estaba correcto, y lo quieren cambiar. Creo que no me comprendiste, ¿no? Mi impresión es que cuando una coalición tiene un documento base de la liviandad que tiene el documento del acuerdo por un país... ¿Te referís a compromiso por el país? No es liviano, es el que se está cumpliendo. Que lo que sucede es que se empiezan a expresar un montón de contradicciones que hacen que, no están votando. Es un dato de la realidad. No levantan la mano con un conjunto de leyes y la expresión más clara... Eso es lo que ustedes quieren hacer creer. La coalición preguntale a Carmen Sanguinetti qué opina sobre la ley de tenencia compartida. Está firme en cuanto al compromiso por el país. Fue una coalición que se armó para votar, una coalición que consideraba... ¿Y el Parlamento no funciona? El Parlamento funciona perfectamente bien. ¿Cuál es el no funcionamiento? Y explícame cuándo se votó la ley de tenencia compartida, cuándo se votan los proyectos de Cabildo sobre usura. No se vota nada. Hablemos sobre estas diferencias, Pancho. Mirá, yo creo que hay que tratar de hacer una lectura política sistémica de cómo funciona el sistema político con las reglas de juego que tiene institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, los uruguayos, estamos acostumbrados a leer la política en un sentido presidencialista. Es decir, hay un presidente que tiene su mayoría, que lleva adelante su propuesta y que tiene su mayoría que lo apoya. Y eso, sobre todo, además, se vio fuertemente señalado y marcado por los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en donde el presidente tenía además su mayoría del Frente Amplio en el Parlamento a lo largo de los 3 periodos. Pero existe otra lectura posible que lo habilita la institucionalidad del 66, de la Constitución del 66, que es a propósito así generado, que es el sistema semipresidencialista o semiparlamentarista, en donde el juego parlamentario tiene su protagonismo importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay una relativa autonomía para generar ciertas mayorías en el Parlamento que no necesariamente tienen el apoyo presidencial o el apoyo de algunos de los partidos que hacen a una coalición de gobierno, como en este caso es la coalición republicana o multicolor. Entonces, lo que está funcionando desde hace un buen tiempo ya en estos 2 años es digamos que yo creo que se puede leer mejor
el sistema político desde el parlamentarismo. ¿Por qué? Porque esto funcionó como parlamentarista. Es un partido que forma parte del gobierno, pero que encuentra mayorías en la oposición para sacarse un proyecto de ley. Pero recuérdese también que hubo una mayoría blanca y frente amplista en el Parlamento para el tema de los aeropuertos, que había otros partidos que no estaban de acuerdo y que sacaron esa mayoría. Era un proyecto del Entonces, Frente Amplio ese, ¿no? Un proyecto del Frente Amplio. Un proyecto del Frente Amplio, perfecto, sí. Pero más razón aún para seguir leyéndolo en términos parlamentaristas. ¿A qué voy? A que tiene que leerse quizá, o podría ser beneficioso, esto no como una lógica de ruptura, de preocupación por el sistema y por la coherencia y por la capacidad del gobierno, sino una lectura diferente, ahora, donde los protagonismos son distintos. Sí, no se ha mencionado el concepto de ruptura, sí de tensión. Y además, el veto, el mencionar el concepto, el instrumento presidencial, digamos que no tiene connotaciones simpáticas, también hay que decirlo, ¿no? Y si uno se remite a los antecedentes, se dará cuenta que nunca cae bien que el presidente tenga que vetar. Además, hay una sensación en mucha gente que esto también configura cierta pulseada. Y hay un dicho popular, obligado cualquiera pelea. Y hay una percepción de que el presidente tuvo que salir a pelear obligado. Fernando. Bueno, yo diría que si algo, esto para mí tiene que ver con varias cosas que confluyen para esta situación. Es una buena explicación de por qué la calle Pou se apresuró a aprobar la LUC. Es una forma de entender, previendo que estas cosas iban a pasar, sabiendo que en una coalición y que no tiene, por ejemplo, una mesa política al estilo de la que tiene el Frente Amplio, este tipo de cosas pueden ocurrir. Esa es una de las razones que, a mi humilde entender, tiene que ver con la velocidad para aprobar la LUC. Me parece que una cosa que hay que dejar fuera de todas las discusiones sobre la legitimidad o no. Todas las cosas que estamos viendo son política estándar. Claro. O sea, no está ocurriendo nada extraordinario. Las coaliciones sufren sacudones y lo que sea. Pero al mismo tiempo, me parece que es importante señalar otro aspecto que también confluye, y es, lo mencionaba Eduardo, a Cabildo Abierto los números en las encuestas no le estaban dando especialmente bien. Entonces, también es razonable, desde esa perspectiva, que uno de los socios minoritarios de una coalición trate de marcar perfil. ¿Se podrá discutir la oportunidad para la coalición de plantear esto en este momento? Se puede discutir. Se podría haber planteado después de la LUC. Claro, ahí hay un punto interesante y es que Cabildo Abierto sabía, o sea, ya sabía cómo terminaba la película, ¿no? Que terminaba así. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? ¿Hasta dónde ir? Mostrar perfiles. Marcar perfil. Y no marcar perfil malo. con un costo que no necesariamente se va a reflejar en ninguna acción concreta, ninguna acción política concreta. Laura decía que no tiene de malo. Simplemente te quiero agradecer. Hay partidos, la sí, coalición. Pero te quiero agregar algunos comentarios del senador Domenech, por ejemplo, ¿no? Que en esa búsqueda del perfil de Cabildo Abierto empieza a incursionar en algunos adjetivos. Por ejemplo, se traicionó el concepto de traición, emitido por un senador de Cabildo Abierto, se traicionó una vez más al campo. Se olvidan de los lecheros, se olvidan de los... ¿Me entendés? En el Parlamento a veces lo que hay es como una efusividad en la expresión de las cosas que después cuando a alguien lo agarran más tranquilo no expresa la misma efusividad. Yo lo que veo es que la coalición precisamente es una coalición de partidos que después de 15 años de gobierno del Frente Amplio dijeron, no, nosotros creemos que hay otra manera, otro camino para Uruguay. ¿Es normal que se acusen de traición? Se fijó ¿Es normal en que se compromiso acusen del de país. traición? No le llamaría normal, sí le llamaría normal, no precisamente a la acusación de traición, sino que le llamaría normal al hecho de que cada partido marque su impronta, porque precisamente son partidos que luego, el día de mañana, van a competir en elecciones parlamentarias y por lo menos tanto marcan su impronta. Y a mí no me preocupa siempre que no se salga del compromiso por el país, que el compromiso por el país es el documento que los 5 partidos se comprometieron y que se viene cumpliendo todo a llevar adelante juntos. Vos sos pícaro, porque efectivamente tenés toda razón en lo que decís en cuanto a que Domenech dice eso. Pero si vas a una lectura un poquitito más fina aún, que sé que la tenés, lo dice Domenech, no lo dice Manini. Manini sale de la reunión y dice, Cabildo ve el árbol, pero también sabe ver el monte. Sí. Entonces, todo el mundo juega algo que podríamos denominar una especie de disenso ordenado. Capaz que alguno, razonablemente, con razón, dice, bueno, pará, se pasaron de rosca, ¿no? Pará, traición, no, pará. El primer senador de Cabildo, ¿no? Estoy enteramente de acuerdo contigo. Que, a ver, no es fácil de leer ni decir. Ahora, lo que pasa es que estábamos acostumbrados, durante 15 años, a que ese disenso bastante amplio y llevadero y que terminaba sumando todo, era lo que hacía el Frente Amplio. A ver, el Frente Amplio
votó la ley del aborto y la vetó Vázquez por sí y ante sí. Y el Frente Amplio levantó el veto. Votó levantar el veto. ¿Eh? El Frente Amplio votó levantar el veto. Claro, en ese caso fue un veto Y no distinto, contó- ¿no? Con argumentos distintos también a Estado. Totalmente de fondo, ¿no? Pero es la Pero misma, el es la mecanismo es el misma mismo. figura de No, veto está bien. presidencial. mecanismo es el Yo mismo. agregaría un elemento acá, que es, durante 15 años de 3 gobiernos del Frente Amplio, se apoyó el desarrollo del sector forestal, se hicieron acuerdos especiales con Montes del Plata, con UPM2, y sin embargo, en un año cambiaron de opinión respecto al sector forestal. Eso es lo que a mí me parece llamativo, ¿no? Pero yo Viniendo te de un preguntaría, partido Laura, que fue el que le dio... ¿Ustedes cambiaron de opinión hasta sobre la incluso- transparencia? ¿Te parece la ¿Transparencia de directora qué? general de secundaria que modificó su currículum? No me cambies y de lo tema. falseó? No, ¿Por estamos hablando qué del cambió gobierno. en la evaluación de la industria forestal? No No, se estamos habla hablando de del la veto a la ley transparencia forestal. en el compromiso por el país. Estamos Esa hablando de la ley directora forestal. no puede seguir. No te vadas del tema. No Me puede parece seguir. que está bueno entender Ya te qué expliqué la cambió en posición un del Frente año. Amplio y el proceso que el Frente Sí. Amplio hizo internamente. ¿Qué cambió en como un fuerza año? Porque política me acuerdo de una coherente. columna de Ferreri que escribió y que decía, Ferreri no nos puede dejemos escribir lo que llevar por poner componentes políticos No, y pero el Frente Amplio tiene terminemos una votando estructura algo para tratar de meter Y un- una y un cuña, como ámbito de decían recién en la debate coalición. programático, que es la unidad, son las unidades temáticas, donde durante años se discutió los temas, no del forestal, los temas de la tierra, etcétera, etcétera. Y ahora se llegó a la Y conclusión, hubo después de todo un 15 años de gobierno se proceso. llegó a la conclusión No, de no, que no. Me firmaron parece dos que- plantas, ¿no? Las inversiones más Me millonarias da del la país, impresión que UPM2 y Montes del Plata. Con la ciertas ley no- reservas de la ley no Asamblea pone en Uruguay, por cuestión ejemplo, las ¿no? plantas, no Eduardo, tiene nada que ver. tú decís que esto fue una política medicada. Claro que Yo pone digo en que cuestión. que hay- Pero el ex ministro de Economía, ex vicepresidente, también hubiera reclamado Planteó un dudas, poco sí. más de profundidad en el debate. Y también acordó, porque hay un... porque Por el Frente Amplio disciplina tiene una partidaria, estructura, ¿no? pero no por disciplina partidaria, porque los matices que planteó Danilo Astori eran relativamente menores respecto al paquete general de la ley forestal. Al Acá marco hay una jurídico cuestión de que tiene que seguridad ver que le das a los con inversores. las áreas de prioridad forestal y cuáles son o no y cómo se determina. Esa es la discusión. Por eso Domenech dice que se siente traicionado. ¿Por qué? Porque esto afecta al sector lechero, porque se De ha ninguna forestado en manera, zonas en las cuales de se ha ninguna forestado. manera. Hay Pero un me preocupa decreto una de cosa que es diciembre. más compleja que esa, que es la que tiene que ver con cómo se procesan estas diferencias, ¿no? Entonces, yo, la verdad, si me dicen traidor, yo no considero que sea una cuestión liviana, ni de momento, ni... Bueno, y menos no te si lo me la dijeron dice- a ti, por suerte. Y menos si me la dice un socio. Otra pero cosa no me de lo diga un manija, adversario, no pasa ¿no? Ahora, si me lo dice un socio, muchacho, No, a mí si a una mí cosa me Manini parece... me dice como socio que en realidad vamos lento, muchachos, vamos arriba. Me gustaría hacerte una generamos precisión algo, respecto a que me él dice parece no, que no está afecta a las bravo, ¿no? plantas. El cambio de marco jurídico, por supuesto que afecta a las inversiones. Y lo debería saber mejor que nadie, porque bajo el gobierno de Mujica se firmaron acuerdos confidenciales con Bueno, yo Montes entiendo del que, Plata. Laura, no querés discutir la asegurando- global. Eso ya lo entendí. No. Querés hablar de lo forestal. Y- Estamos hablando de Y la estamos realidad hablando de lo del gobierno. forestal. Es el no, tema. en mi impresión, ¿Cuál es el tema bueno, planteado? para mí el tema Pará. es forestal. Vamos Para a mí es ordenar. mucho más Estamos complejo hablando de lo eso. forestal. Es mucho más complejo esto, porque hay A mí 10 no, a mí- temas Una cosa que la me- coalición Sí. no puede solucionar. Fernando. Una cosa que me gustaría señalar y que se mencionó la pasada y que es lo que está en el meollo de todo este debate. Se dijo, la forestación fue una política de Estado, la uruguaya, es decir, por la vía de los hechos, sin un acuerdo previo que hubiera prevenido precisamente esta clase de situación que estamos viviendo. Entonces, fue una política de Estado, más o menos. Fue una política de Estado en los hechos, pero no fue una política de Estado planificada en la cual cualquiera, capaz que soy un ingenuo, yo veo que Pancho me mueve la cabeza, porque aparte yo capaz No, que estoy pongo, tratando de capaz que recordar pongo, cómo era. capaz que pongo de ejemplo a Alemania y entonces Bueno, está ahí, bien. me Sí, salta. arrancamos Ahí me sanguineros. salta. No, No, está yo lo bien, que digo está es, bien. las políticas de Estado no son una sucesión de cosas que se hacen de facto O de a políticas medida que se van sostienen en el sucediendo. tiempo. No, es un acuerdo en el cual, de mínimos en el cual todos aquellos que pueden gobernar dicen, che, no nos vamos a mover de determinados rangos, Más o etcétera. menos fue así, ¿no? Bueno, pero por la vía de los hechos, como Fue decís así. tú, fue así. Sí, pero por la vía de los no hechos hubo un acuerdo estamos- previo. Pero por la vía de los hechos estamos acá, en la cual la oposición y el gobierno están intercambiando pedruscos sobre el Bueno, cambio, pero- el giro. Yo estoy de acuerdo. Bueno, pero lo A que pasa mí es que el también- Frente Amplio cambió radicalmente de posición. Claro. Esa es la verdad. Es Yo el- no sé si se cambió radicalmente o se cambió en Entre esta el 5 instancia. y el en esta 21. instancia. Entre el 4 y el 21 están de acuerdo de vuelta. Bueno, pero para mí ese es otro tema también que está planteado acá. Yo tengo la sensación de que el centro del problema no está siendo demasiado, queda como atrás de la polémica y del intercambio que hay
en posiciones que a mí me parecen que son parte de la política vulgar. Pasando raya, ¿quién ganó y quién perdió después de este episodio? Qué interesante, no lo había pensado. Buena pregunta. Mirá, yo creo que Cabildo gana su perfil propio. Sí. Sí. Notoriamente muestra además tener capacidad de negociación, porque te acordás que Cabildo era el diablo, ¿no? Sobre todo para el Frente Amplio. O sea, negocia, hace que se negocie con el diablo, se lleguen a mayorías, y esto puede repetirse. La señal que le da a la coalición es, pero miren que yo puedo llegar a arreglos con el Frente Amplio. Eso es un dato importante de notoriedad de Cabildo. El presidente marca su autoridad, ¿no? Notoriamente dice, bueno, muchachos, yo, si no está dentro del marco de lo acordado, puedo vetar lo que me parece que debe de ser vetable. Y el Frente Amplio gana protagonismo, por supuesto, mete una cuña. Ahora, yo qué sé, me parece que la gente no es boba, ¿no? La gente se da cuenta de que cambió radicalmente de posición, por mucho que lo hayan discutido en las cuestiones que discuten ustedes, todo lo que quieran. Pero si en 15 años apoyaron eso y a los 8 meses lo cambian, la gente no es boba, la verdad. Nada, porque no hay ningún cambio de Eduardo decía fondo. algo, cuando va el general Manini a la reunión con el presidente, efectivamente el mandatario tenía firmado el veto, claro. ¿no? O sea, acotando absolutamente toda la posibilidad de intercambiar algo. Correcto. Ahora, ¿qué sucede al día siguiente? Cabildo, con el veto ya en conocimiento y a horas de que ingrese al Parlamento, dice, bueno, señores, ¿saben qué? Ahora vamos con las zonas francas y con las plantas de celulosa. Claro. Queremos que esto tenga trámite parlamentario antes que la exclusiva incidencia del Poder Ejecutivo. La lectura parlamentarista que te decía yo al inicio. Y ahí hay que ver qué hace el Frente. Porque el Frente, históricamente, antes del 5... Pero eso es doblar la apuesta, ¿no? Bueno, está bien, pero antes del 5, el Frente tenía un discurso anti-zona franca, toda esta cosa. Llegó al poder y se alineó. Ahora está fuera del poder. ¿Qué hace? ¿Se alinea con el discurso yo te podría nacionalista, poner un digamos, ejemplo. popular de Cabildo Abierto? No, es no, más pero interesante. dejemos un poco Cabildo Abierto. Pongamos al Partido Colorado. El senador Coutinho el otro día te reclamó vehementemente, mucho más que vehementemente, la aprobación de una ley para el tratamiento del tema de los deudores del VHU. Cosa que se nos reclamó al gobierno del Frente Amplio durante 15 años. La ley está ahí, no la vota nadie, ¿no? Y el senador Coutinho exigió que se votara. Frente a lo cual hubo un incidente en el cual un senador del Frente Amplio tuvo que intervenir para evitar una situación violenta. Entonces, ahí está ese tema planteado. Está el tema de la oposición de ciudadanos al tema de la tenencia compartida. Entonces, está el tema de la oposición general, me parece, al tema de los presos de Domingo Arena, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno está enfrentando una amplísima gama, porque en realidad su nivel de coherencia es muy bajo, ¿no? Entonces, su nivel de coherencia es bajo y se expresa de esta manera. Y como bien decía Laura, ahí sí coincido. Si el gobierno tuviera un nivel de coherencia bajo, no tendría un 60% de aprobación. Eso es otra cosa. No, no es otra cosa, es exactamente lo mismo. La gente valora la coherencia. Bueno, lo que digo es, si en realidad hubiera coherencia sobre esto, habría un tratamiento parlamentario de distintos temas con la agilidad correspondiente. Eduardo, tú sos muy exigente, me parece muy bien. Me parece muy bien que seas exigente con la agenda. Ahora, vos sos político y sos inteligente. La coherencia se mide en el respaldo a los ministros. No cayó un solo ministro, ni va a caer mientras que dure la coalición. Se han ido 6 ministros. No, ¿cómo que se han ido 6 ministros? Uno se murió. Se fue Barto. Pero no cayó ninguno por falta de apoyo político. No cayó ninguno por falta de ¿Cardoso no cayó por falta de apoyo político? Se lo sacó el Partido Colorado, pero hubo una instancia en donde lo censuraron. ¿Dónde lo sacó el Partido Colorado? ¿En la casa de los Sanguinentos? ¿Y está mal eso? ¿Te molesta? ¿Te pone mal? ¿Te angustia? No me gusta. Bueno, creo que es un tema personal. Institucional. Está bien, igual decir que no cayó ningún ministro. Pero el presidente es el presidencialista. Han tenido problemas. Es el presidente que lo saca. No, pero problemas. Yo no digo que no haya habido problemas. Pero es tramposo lo que yo no digo está que todos sean diciendo felices. también, No te digo, Sobre todo una los cosa es eso, y otra cosa es que haya una crisis de gobierno. Crisis de gobierno no hay. Ay, por favor, lejísimo. No, está claro. Eso es lo que yo digo, nada más. Pero vos entendés que también que estas cosas no marcan o por lo menos no dejan determinados rajunios en la coalición. Pero sí, sí, sin duda. Ahora, la política es eso. Ay, sí. Si no estaría todo de acuerdo, No es sería un todo leche blanco, rosa. todo colorado, todo. Está A claro. eso voy. Yo creo que es lo que decía yo, la administración de los disensos. ¿Hasta dónde va? ¿Llega la sangre del río o no? ¿Qué es llegar la sangre del río? ¿Es Domenech siendo tradicional o no sé qué? ¿O es nos vamos con todo Cabildo y pasamos a la oposición? No se va todo Cabildo del gobierno, ni se va a ir, porque como dijo Manini, que no es ningún bobo, el monte lo seguimos mirando. La señal es clarísima. Vamos hasta ahí. Claro, pero también está lo que decía Daniel, ¿no? Él va a la reunión, intenta negociar que en definitiva el veto no sea para todo y que le diera una de ganar, ¿no? Que tuviera para mostrar el otro día. No le podés poner el chumbo al presidente. El presidente te va a decir que no. ¿De cuándo le votás y llegás y que el presidente se tiene que bajar? De ninguna manera. Al presidente le vota el 50% de la población. A Cabildo le votó el 10%. Calma.
Calma, pero claro, en el momento de parar, el que manda es el presidente. O sea, todo lindo, todo fantástico, pero cada uno haciendo lo que tiene que hacer. El presidente tuvo en la primera vuelta el 28%. No, el balotaje funciona para que lo vote la mayoría absoluta, aunque a ti te disguste, lo votó 50%. No me disgusta para nada. Bueno, y su respaldo parlamentario Ahora, no Eduardo, se corresponde con esa votación. Decía el presidente lo votó 50%, así funciona el balotaje. Algo decía Fernando, y de pronto tiene que ver con tu inquietud. Decís que, bueno, que la actividad parlamentaria de pronto está muy condicionada por esta, en principio, falta de acuerdo en la coalición gobernante. ¿Pero no será que también el presidente vio esta situación ya de lejos y por eso probable. Yo creo que el presidente vio de lejos que la coalición tiene corta vida y jugó fuerte eso es de otra entrada. cosa. Vos decís que el presidente vio que la coalición tiene corta Y en mi vida. opinión jugó fuerte de entrada. ¿Qué hizo? Metió el presupuesto, metió el ajuste en el presupuesto, metió la LUC y metió todo el Igual ahí paquete. hay un punto y es que en la LUC están todos los que dicen que están de acuerdo. Yo lo que dije es que Aprovechando una coyuntura previendo muy que iban a haber particular. desajustes, Claro. como hay en cualquier coalición, No que van a haber desajustes, pero además me parece que yo no lo veo como algo horroroso. Yo creo que ahí el modelo que eligió la calle Pou es el modelo, vamos a ponerle el nombre Girasol de gestión de los asuntos con sus socios. Sos un poeta. El centro sí, a veces. No te reconocen lo suficiente. Explicate con el En el girasol. centro del girasol está la calle Pou y los socios son los pétalos. Entonces, en lugar de ir todos a conversar, como pedía Sanguinetti, Pico a pico. Claro, uno a uno. va uno a uno. Eso, No por hay supuesto, encarna riesgos. Sí. Que algún socio se sienta Y ventajas. que no obtiene lo suficiente en esa conversación. Tiene unos riesgos, pero por otro lado es Ahora, inobjetable que el centro del girasol es el presidente. Sí, no, y está claro también que los socios de la coalición, cada vez que pueden, marcan y dicen, este no es el gobierno del Partido Nacional, ¿no? Ahí también están sintiendo... gobierno de Pero coalición, pero eso es ¿cuál- parte de la batalla política. Pero es lo que decía Laura, dentro de 3 coherente. años van a estar enfrentándose Pero en las es coherente elecciones. porque 3 no, la 2. coalición Y se medio. forma por un conjunto de partidos que consideran que tras 15 años de gobierno del Frente Amplio, el camino tiene que ser otro y por lo tanto se unen para hacer ese camino. Luego cada uno marca su perfil, pero no se pasan para el otro lado. Siguen en Porque esa esa es una última realidad de lectura, dos una bloques. última lectura importante. No hay varios lados para irse. El Uruguay entró desde 19 y antes también en 2 bloques. Exacto. O es esto o es aquello. Sí. Eso de que la coalición se rompe, ¿y a dónde va? No, claro, además Claro, claro. te lo dice cualquier persona sin que sea un cientista político. A ninguno de la coalición le conviene tener aspiraciones presidenciales por fuera de este bloque actual. Claro, o sea, exactamente. el Perfecto. fracaso es casi garantizado en ese sentido. Bueno, nos vamos a otro tema. Nos vamos a otro tema y también de gran relevancia, porque es nuestro bolsillo. La economía, el trabajo, grandes temas en este 2021 y que bueno, hay que ver también las perspectivas para el 2022, porque aunque algunos indicadores han mejorado, el poder de compra todavía se siente, el salario Sí. real. Aquí un breve resumen. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Los últimos números de la economía parecen mostrar que los efectos de la pandemia comienzan a disiparse. Hay 50.000 personas menos bajo la línea de pobreza en comparación con 2020. En el caso de los menores de 6 años, bajó de 21,3% a 16,1%. También bajó la pobreza entre los niños de 6 a 12 años. El desempleo también descendió, se ubica en el 8%. Otro dato que es preocupación del gobierno y del que hace un especial seguimiento es la inflación. En el año la acumulada es de 8,07%, en los últimos 12 meses del 7,86%. El poder de compra de los trabajadores, en tanto, está en el debe. Tuvo una caída del 2,25%. Algunos otros signos positivos, por ejemplo, la visión desde el exterior del país. La calificadora Fitch, luego de 3 años de calificar la deuda soberana uruguaya negativa, ahora la evalúa como estable. La ministra de Economía sostuvo que, en su momento, esto hablaba de la confianza que hay en el exterior, sobre la línea económica del Uruguay, el manejo de sus finanzas y de la pandemia. Bueno, recién Eduardo Brenta estaba bebiendo medio vaso lleno o medio vaso vacío. Yo creo que
A ver, no sé si definirlo en medio vaso lleno o vacío. Creo que es evidente que Uruguay está comenzando a salir, ¿no?, del impacto económico de la pandemia. Hubo una larga discusión respecto a cómo encarar el proceso durante la pandemia, cuánto inyección de recursos económicos había que darle a los sectores económicos, ¿no?, para que se reactivaran más o menos rápidamente. Nosotros, esto ya lo conversamos en alguna oportunidad, entendemos que en realidad hubo un escaso aporte y una suerte de política que no fuera que el mundo siguió adelante, ¿no?, porque en líneas generales hubo inversiones muy importantes. Ahora, hoy comienzan a recuperarse, hay por lo menos 3 sectores de la economía, el agro, la construcción y parte de la industria, que comienzan a mostrar números en este trimestre, números relativamente alentadores, que naturalmente son producto de la situación sanitaria que ha mejorado y de una demanda internacional muy grande, ¿no? Hoy hay un gran lío porque no hay contenedores, por ejemplo, para trasladar mercadería. Parece mentira, pero es uno de los problemas que he planteado. Yo lo que veo es que una cosa es no se puede discutir la economía. Me parece muy interesante lo que dijo ayer el presidente electo de Chile, ¿no?, del cual me vanaglorio, me alegra muchísimo que haya sido electo y que termine con el modelo pinochetista finalmente, ¿no? Pero él hablaba de un desarrollo económico con integración social. Y yo creo que ese fue el fracaso del modelo que se aplicó en Chile durante años, ¿no?, que en realidad fue de crecimiento económico, pero con una gran división y desigualdad social. Hoy la discusión, en mi opinión, está planteada en términos de cómo el país avanza en términos económicos y recupera los niveles previos a la pandemia, pero cómo eso va de la mano atado a la evolución de los ingresos de las personas que viven de su trabajo. Y la verdad es que los criterios que el gobierno ha impulsado en las rondas de consejos salarios, y particularmente en la última, no indican que en la mejor situación, los mejores, o sea, aquellos que trabajan en aquellos sectores donde la recuperación va a ser más rápida, recuperarán el poder adquisitivo previo a la pandemia a mediados del 2023. Y los que se consideran sectores, porque en la definición hay sectores más afectados por la pandemia y sectores un poco menos afectados. No hay sectores, no hay una tercera categoría que son los ganadores también, ¿no?, porque hay sectores que están ganando, obviamente. Entonces, aquellos más afectados por la pandemia van a recuperar su nivel salarial al final del periodo de gobierno. Igual que los trabajadores públicos. Eso está escrito en el presupuesto nacional, ¿no? Fue parte del debate más fuerte del presupuesto, donde sectores del Partido Nacional pretendieron incluir una cláusula que garantizara la recuperación al final del periodo y no pudieron. El Poder Ejecutivo no los dejó. Entonces, yo lo que digo es, la economía se va a comenzar a recuperar, evidentemente. Hay una demanda internacional muy fuerte de alimentos, esto va a ayudar a Uruguay, Uruguay es un productor natural de alimentos. El tema es, ¿esto va a generar una mejora global de las condiciones de vida? Bueno, si estos son los criterios de los consejos de salarios en estas condiciones y las declaraciones que el fin de semana hizo el director nacional del trabajo respecto a la renovación de una suerte de nueva política en relación a los consejos de salarios, mi impresión es que la mayoría de la población no se va a enterar del crecimiento económico. Laura Raffo. Bueno, tengo una visión bastante distinta. Obviamente. A mí ¿Qué le vamos a hacer, Eduardo? Es la realidad. A mí me entusiasma mucho el crecimiento económico que está obteniendo Uruguay, porque es un crecimiento económico con empleo. Eso es muy importante. Los países pueden llegar a crecer sin generar fuentes de trabajo. Uruguay está creciendo generando fuentes de trabajo y con un aumento en el ingreso de los hogares. Además de medir el salario real, hay que medir el ingreso total de los hogares, que son los ingresos por todos los rubros, además de los no salariales. Además los no salariales, las rentas, los trabajos informales, etcétera, y el ingreso de los hogares viene creciendo 6% de lo que va del año. Pero motivos por los cuales estoy entusiasmada. Primero, veo una gran consolidación de la llegada de inversiones al país en tecnología, Globant, Wobi, en automotriz, Volkswagen, Ford, en entretenimiento, se filmaron Netflix, HBO, series realmente muy buenas acá. En todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia, la ampliación de la planta de PepsiCo, la ampliación de la planta de La Trigueña. Es decir, hay una consolidación de la inversión privada que se conjuga con un aumento de la inversión pública. Hubo una inversión récord del Ministerio de Transporte de 850 millones de dólares. Se prevé una inversión récord para el año que viene. Eso también genera fuente laboral.
Se viene una buena temporada turística y el sector exportador está viviendo un boom. Las exportaciones aumentaron 40% en lo que va del año. Entonces, todo esto está configurando una vaso situación, medio lleno. Sí, un vaso medio lleno donde se generaron 42.000 nuevos puestos de trabajo. Eso es muy importante. Ahora, Laura, y cuando se menciona, porque efectivamente Sí. después está este componente de la recuperación salarial y de los sectores que mencionaba ¿Sabés la Eduardo? parte buena que veo yo? Más de la mitad de los consejos, de la ronda de consejos salarios se cerraron por encima de lo propuesto, a punto tal que hasta en el Banco Central se pusieron nerviosos y dijo, uy, esto nos va a generar inflación, porque cuando aumentan los salarios, la gente se vuelve al consumo, puede generar inflación. O sea que eso lo veo como positivo. También veo como positivo esto segundo que yo les decía, que el ingreso de los hogares, medido por el Instituto Nacional de Estadística, que es otra métrica que se mide como precursora de lo que está pasando en la totalidad del hogar, no solo con el asalariado, está creciendo y creció 6%, y también veo la disminución de los trabajadores en seguro de paro, la creación de esos 42.000 puestos de trabajo, es decir, que veo una situación en la cual se está empezando a salir y veo el medio vaso lleno y con mucho entusiasmo. Fernando Santulo. Yo más que pensar en los meses próximos, me interesaba pensar un poco más en cositas que son un poquito más del mediano plazo. La primera es que me parece que abre una expectativa enorme, pero que para mí por lo menos es una duda también enorme, es el acuerdo de libre comercio con China, que eso es una cosa que me parece que va a estar muy en la agenda y que me parece que sería interesante ponerse a leer qué fue que hizo Chile, a pesar de haber sido tan pinochetista cuando lo hizo, cuando firmó el acuerdo de libre comercio con... Lo firmó Lagos, explicaron, no seas malo, es una ironía. No, es una ironía por parte fue el gobierno socialista. Fue el gobierno socialista y de hecho el negociador... La gente no tiene por qué saber. No, bueno, perdón. De hecho el negociador es un socialista, claro. No me acuerdo el nombre, que es un tipo que es un crack en negociaciones. Está acá. Eso me parece que es una cosa, sí, de hecho vino a asesorar. Claro. Me parece que eso es una de las cosas que va a tener alguna clase de incidencia. Que tiene una contrapartida que me parece que tiene una simetría rara y es la situación con el Mercosur. La situación, quien nos metió al Mercosur fue la calle Padre y de alguna manera quien nos está sacando del Mercosur es la calle Hijo. Nos salva el Espíritu Santo. También, no, pero también una cosa que es real, las expectativas que habían respecto al Mercosur en los 90 no se cumplió prácticamente ninguna de ellas, ¿no? Ese es un tema. Y después un segundo tema tiene que ver con que cualquier idea de crecimiento y cualquier idea de desarrollo sostenido va de la mano y especialmente en Uruguay, de tener un cambio sustancial en materia de recursos humanos. Eso implica tener un cambio sustancial en materia de educación. Es decir, y esto no es un invento mío, se lo leí a un economista, no recuerdo quién era, pero Uruguay en algunas zonas ya está tocando el límite de productividad por una cuestión de recursos humanos. Entonces me parece que si volvemos a patearle el tema educativo para adelante, volvemos a patear esa posibilidad de desarrollo para adelante. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Lo vi muy fastidiado a Pancho Fay cada vez que Brenta mencionaba el resultado electoral del domingo. Me lo va a explicar por qué. Vamos a comentar. ¿Y tu opinión sobre la economía, trabajo, bolsillo? ¿Ahora o después? No, queda para después de la tarde. Ya venimos. Mientras nos seguimos cuidando, Acompaña te reintegra para gastos 1.000 pesos por cada día de internación. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Bueno, decía Gordo Brenta, el caso de Chile, países que crecen mucho pero reparten poco, más o menos ese era como el concepto general. Y no sabés la cantidad de gestos que hacía Pancho Fay. No, bueno, primero me divirtió mucho que el modelo pinochetista abarcara del 90 al 19, cuando incluso varios gobiernos de izquierda, muy de izquierda, como el de Lagos, fueron fundamentales en la apertura y en la modernización de Chile. Eso por un lado. Y segundo, que hay un discurso que es completamente falso, fácticamente hablando. Chile nunca fue tan rico y nunca fue tan igualitario como en octubre del 19, cuando arrancan las manifestaciones. Es decir, lo cual no quiere decir que fuese igualitario, son dos conceptos distintos. Claro. El proceso que venía haciendo Chile era, vos agarrás el Chile de Allende, que es el que le gusta a Eduardo, agarrás el Chile de Pinochet, que es el que le gusta a una gente de Cabildo. ¿Qué le gusta a vos? No te equivoques, te estás equivocando mucho. Me dijiste. No, a mí no me gusta el Chile de Pinochet, yo soy un tipo democrático. Bueno, me alegra mucho. Atento muy bien. atento casco. Buenísimo. Sigo.
agarrás el de Lagos y agarrás el de hoy, o el 19, el más igualitario es el del 19. ¿Por qué? ¿Por las políticas de Pinochet? No, por las políticas del 90 al 19 que abarcó a la centroizquierda y a la centroderecha. Esa era, por eso me reía y me parecía... Ahora, después de Boric, por supuesto, tiene un montón de esperanzas que se abren allí, es un presidente joven, yo no soy tan esperanzado, pero bueno, veremos, la realidad será lo que irá. Pero me interesa más acá la economía de acá. Sí. 2 o 3 cositas nada más para no aburrir a la gente que, si no te monopolizo la palabra. Primero, la pandemia tocó en tiempos políticos distintos a distintos países de la región. A Uruguay le tocó inaugurando un gobierno y un gobierno además de alternancia, en donde no solamente era alternancia de partidos, sino que era alternancia generacional. Sí. Llegaron los cuarentones al poder, se retiraron los sesentones, setentones o lo que fuera del Frente Amplio. O sea, era renovación ideológica, partidaria y generacional. Y uno de los temas muy importantes, que el Frente Amplio hizo mucho hincapié en ello, es que Astori y los Astori Boys, es decir, toda la generación Astori, era gente que de alguna forma estaba en la universidad y estaba probada en el conocimiento de la economía. Y uno de los puntos débiles que se presentaba en la campaña incluso era ver si Azucena Arbeleche y esa nueva generación iba a ser capaz de efectivamente conducir la economía. Pero una cosa era conducirla más o menos en las aguas turbias normales, otra era además en pandemia. El resultado de hoy en día, más allá de que efectivamente se pueden tener matices en cuanto a la recuperación salarial más temprana que tarde en el salario real, en cuanto al énfasis o no de una economía exportadora o que se apoye más en el consumo interno, todo eso es verdad. Pero sin duda, la estrategia de Uruguay fue mucho mejor que la de todos los países de la región. Uruguay va a crecer igual o más que muchos de la región, pero sobre todo no se cayó el país como se cayeron en otras partes. Uruguay pasó del 8,3% de la pobreza en el 19 al 11,6% y ya bajó rápidamente la pobreza. Y eso es una política específica. Acá hubo una estrategia, y la estrategia fue del presidente, pero fue de la ministra también. Y eso creo que habla muy bien de los elencos partidarios de todos los partidos, de la selección que hace, porque Azucena Arbeleche hace 5 años, bueno, hace más, pero hace algunos años no era ministra, pero se fogueó en eso, y también habla muy bien de alguna forma de esta nueva generación que es capaz de gobernar. Y creo que eso le hace bien al país, tener 2 modelos posibles, el Frente Amplio y la Coalición Republicana, y que cada uno de ellos, cuando llega el momento de ejercer el poder, lo ejerce con satisfacción. Ahora, esto también de... En definitiva, muchas veces la discusión es qué priorizar, ¿no? Salario o empleo. Esto de que hasta prácticamente al final del periodo, para algunos sectores, no para todos, el bolsillo, digamos, banque esto, para vos está bien. No, yo no digo que esté bien. Pero aparte eso no es necesariamente una realidad, porque como muestran estas otras métricas que tienen que ver con el ingreso de los hogares, que es algo que se mide desde siempre por el Instituto Nacional de Estadística, el ingreso de los hogares en su totalidad ya tuvo una recuperación de poder de compra. Y eso es muy importante. Porque recordemos que los salarios es solo de quien es asalariado, empleado. ¿De los hogares del país? ¿De todos? Claro, por supuesto. Es el ingreso promedio de los hogares en Uruguay. Es una estadística oficial. Quiero decir algo también importante. Uno prevé cosas, pero después el resultado puede ser mejor de lo previsto. Era aquel espacio fiscal que tenía, ¿te acordás, Astori? Que era que le estaba yendo mejor de lo que habían previsto. Yo creo que si Uruguay se encamina como se está encaminando y rápidamente saca un TLC con China, por ejemplo, yo creo que perfectamente se pueden llegar a prever mejores tasas de crecimiento de las actuales y por tanto se puede llegar a revisar eso favorablemente. Eso que decís tú, que es un punto débil sin duda, creo que se puede revisar favorablemente. Es decir, no creo que sea estanca la cosa, creo que puede mejorar y en ese sentido también hay que empezar a prestarle atención a Arbeleche. Fue la única que dijo realmente cómo iba a crecer Uruguay y todos los analistas decían, no va a crecer tanto, se está equivocando. Pin creció como dijo ella, no como dijeron ellos. Sí. El único que lo reconoció fue de Ferrer, que no me acuerdo cómo se llama. Odone. La impresión que tengo es que de los 180, impresión no datos, ¿no? 187 grupos, el 56% del gobierno no votó. Quiere decir que la pauta era tan baja que los empresarios en realidad acordaron pautas por encima de las pautas que el gobierno determinó y donde obviamente el gobierno no acompañó. Pero después sí votó, y votó aproximadamente en un 15% con los empresarios y un 2% con los trabajadores. Yo quiero decir que durante 14 años, nos dijeron que había un péndulo que
que siempre estaba para el lado de los trabajadores, y es verdad que había una priorización de los sectores de los trabajadores y básicamente de un incremento sustantivo del salario mínimo nacional, que es el que empuja al conjunto de los salarios, que son los ingresos básicos de los hogares. ¿No fue lo que destruyó empleo en el último momento del gobierno del Frente Amplio? Yo creo que no. Para mí, en mi opinión, el salario mínimo nacional fue al contrario, lo que generó más equidad y mejora total de los ingresos. Pero el desempleo hoy de la población es más bajo que cuando dejó el gobierno del Frente Amplio. Amplio. No es más bajo. El desempleo Sí, claro que no sí. llegó Está a en nivel, 8%, claro llegó al que nivel. sí. Estás contando gente que está en el seguro de desempleo. No está contando, perdón, tú estás criticando las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística. El desempleo hoy es más bajo en febrero lo que quiero decir en de síntesis, 2020. si puedo terminar, Es objetivo. que si en realidad durante casi 15 años se nos acusó del péndulo inclinado hacia el lado de los trabajadores, bueno, yo digo, ahora el péndulo está inclinado para el otro lado. Totalmente si el gobierno en desacuerdo. vota al revés. Totalmente en Vota desacuerdo. 15% con los empresarios, 2% con los Estamos en un nivel de desempleo que es el desempleo más bajo de los últimos 3 años. Y esto está bueno que lo reconozcas porque cuando hay cifras oficiales está bueno reconocerlas, ¿no? Es el desempleo más bajo de los últimos 3 años. Se crearon 42.000 nuevos puestos de trabajo. El personal en seguro. Perdidos. En el personal en seguro. De los Eduardo, el desempleo está más bajo que cuando el gobierno del Frente Amplio entregó el poder. Está bueno que lo reconozcas cuando hay un número. No, pero reconocelo. El desempleo más bajo fue en el año 2012, con 5,5%. Después llegamos a un nivel más alto. Está más bajo hoy el desempleo que cuando entregó el Frente Amplio. Bueno, puede ser, no, es. Perfecto. Seamos coherentes con las cifras. Ahora, lo que digo es esa situación no amerita, si tenemos ese nivel de empleo, a empezar a generar un proceso de recuperación del ¿Sabés salario dónde viene el proceso de recuperación del salario? Con las empresas acordando por encima de la pauta y con los proyectos de inversión que no paran de llegar. Eduardo, ¿por qué no acompaña? Dicen muchas falacias desde Frente Amplio. No les se preocupa por los trabajadores. Un gobierno que no se preocupa por los trabajadores no se hubiera preocupado de no apagar los motores de la economía. 56% no votaron. Tú decís que no se preocupa por los trabajadores. Este gobierno, cuando decidió no apagar los motores de la economía, cuando desde el Frente Amplio se pidió una cuarentena obligatoria, recordémoslo. Nunca el Frente Amplio pidió una cuarentena obligatoria. Se hizo hasta un carceroleo, Eduardo, por favor. Nunca. Reconozcamos la verdad. Dame un documento del Frente Amplio que diga eso. Bueno, se pedía cuarentena obligatoria, no se hizo, se mantuvieron los motores prendidos porque el presidente lo primero que dijo es el que necesita salir a hacer el peso no lo quiero perseguir con un policía y decirle, señor, usted tiene que estar en su casa. Eso es lo que hoy redunda en que el país haya crecido 3,5% este año y que se hayan recuperado puestos de trabajo y que se haya reducido la pobreza ya ¿Cómo van los trabajadores enganchados a la salida del crecimiento económico? ¿Dónde van? ¿Dónde van? En los criterios con que mejor establece empleo, el gobierno, aumentando el ingreso de los hogares y con más oportunidades. Los criterios no son ¿Tu opinión? No, yo sobre este tema en particular no tengo una opinión contrastada. O sea, hay señales de recuperación, sí, es verdad. El salario real está por abajo, no ha crecido. Pérdida del salario real, claramente. Salario real. No es la primera vez en este país que hay pérdida de salario real tampoco. No es la primera vez que ocurre. Yo creo que en la medida en la que se va saliendo de la pandemia, y que eso es algo que me parece que es importante también, lo hablábamos con Pancho fuera de cámaras, hay que tener cuidado también de no volver a caer en la paranoia de que la pandemia no terminó y no volver Es verdad que Uruguay no cerró, como cerraron otros lugares, pero también me parece que es momento de empezar a pensar, de decir, bueno, suficiente pandemia, tomar sí las medidas que haga falta, pero no empezar a desandar el camino. Ya está hecho, porque también con lo de la nueva cepa, digamos, la Omicron, está surgiendo una suerte de paranoia que para mí sería increíblemente negativa en términos no solo de economía, sino en términos sociales. Civilizatorios. Bueno, yendo a lo más grande. Pero de verdad. Sí, totalmente. Entonces, la apuesta probablemente sea recuperar el salario real cuanto antes. Ahora, la vacuna, el otro día mencionábamos, ¿no? La vacuna como medida económica importante, y abro paréntesis para reivindicar la importancia de la tercera, del refuerzo. Por supuesto. Porque estamos hablando acá de un clima que más o menos permite suponer que esto va hacia cierta normalidad. Ahora,
está la pandemia de los no vacunados en Europa, está esta gente que decidió legítimamente no vacunarse con la tercera dosis de refuerzo. Por eso, esas decisiones tomadas a tiempo, la campaña exitosa de vacunación, no pagar los motores de la economía, fueron decisiones que en su momento, el apurar la campaña de vacunación, el no pagar los motores de la economía, fueron decisiones que hoy potencian y permiten este grado de desarrollo económico y social que se está produciendo. Donde la tercera es vital, entonces. Sin duda. Pero, perdón, pero igual yo creo que sigue pendiente, y me parece, yo estoy de acuerdo con Eduardo, ¿en qué momento empieza a recuperar el salario real? Es decir, no es una variante que haya que dejar a la buena de Dios. Porque vos fíjate que las empresas ya acuerdan por encima de la pauta. Cuando al empresariado le empieza a ir bien y empieza a tener que contratar personal calificado y empieza a tensionarse el mercado de trabajo porque empieza a bajar el desempleo y hay más demanda de trabajadores, naturalmente el salario sube. Es teoría económica pura y es como sucede. Cuanto más trabajadores demandan las empresas, más empieza a recuperarse el salario. Igual en la negociación colectiva muchas veces queda esa puja, ¿no? Empleo, salario, ¿no? Con esa lógica no es necesario la negociación colectiva. Quiero contarles un secreto. Al gobierno le conviene que la gente gane más. Porque entonces va a ganar las elecciones. Sí, claro. Entonces, ese es el tema de fondo. Porque el argumento de que no sube el salario real y lo que pasa es que son unos neoliberales. No, pero eso es porque está suponiendo que el tipo no quiere ganar de vuelta. No, el tipo quiere ganar de vuelta. No, pero quiere el tipo que le quiere vaya ganar de bien. vuelta, pero ¿con qué política? Bueno, con la que no política, pusiste tú por delante, con otra, la que no te gusta. Pero no deja de querer ser eficiente pero esa hay otra una cuestión también. conceptual que tiene que ver con el mecanismo de distribución. Pero justamente el voto muy democrático, votan todos, cuanto más gente se beneficie, mejor. Eduardo, ¿tú crees que el MIDES no es un mecanismo de redistribución? ¿Tú crees que el MIDES no es un mecanismo de redistribución atendiendo 800.000 personas? Crece la economía y derrama, está demostrado fracaso. Vamos a una nueva pausa y volvemos con el último tramo, el tramo final del año. Este sí, vamos a ver las perspectivas también para este 2022. ¿Van a pedir deseos, chicos? Mirá. Sacá la libretita, Fernando. Bien. Ya venimos. Bueno, hay un momento conmovedor, emotivo, tocante, digamos, en toda la voz. Estaban preparándose por acá ya para el bloque final de este 2021. Sí, porque es el momento donde uno hace su listita de propósitos, de pendientes, qué tengo que hacer. Balance, perspectiva, ¿no? ¿Y, Eduardo? No, yo creo que me parece que hay una aspiración común, ¿no? Todos aspiramos, que finalmente culmine la situación sanitaria, que por suerte va evolucionando positivamente. Me parece que es un deseo que uno tiene, creo, común a todos y que además se palpa en la calle, ¿no? La gente necesita vivir, digamos, volver a vivir, digamos, y eso creo que, uno va viendo que más allá de las dificultades o algunas situaciones que están planteando, conversábamos ahora en Europa y demás, yo creo que Uruguay va en un buen camino en ese aspecto. Y espero también que el país se recupere en términos globales, en términos económicos y particularmente ponga un acento en la recuperación de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Me parece que eso sería la cartita de Papá Noel, ¿no? Digamos. Eso implica políticas, tenemos obviamente miradas diferentes de cómo enfocarlo, pero me parece que uno aspiraría a un 2022 donde efectivamente se implementaran políticas que atendieran, esta pandemia que no solo ha sido sanitaria, ha sido social también y económica, y que efectivamente se lograran acuerdos que traspasaran inclusive la propia coalición de gobierno y que permitieran enfocar políticas dirigidas a esos sectores de la población. Eso me parece que es el objetivo o la cartita de Papá Noel. Después veremos la de los Reyes, ¿no? Que viene después. La de los Reyes, en tu caso, va a incluir la LUC, el resultado de la LUC, por ejemplo. La de los Reyes, seguramente. Seguramente. La van a encabezar ahí. Laura Raffo. Yo me voy a salir un poco de la política. Claro. Porque en estas épocas uno piensa mucho en sus afectos, en la familia. Yo me acuerdo de la Navidad pasada, que éramos tan pocos y servíamos la comida con el tapabocas, el tiempo de la burbuja. Mis viejos en el balcón y, para que estén al aire. Realmente, a mí me parece que lo que más deseo es que cada uno pueda recuperar ese abrazo con los afectos,
en los chiquilines. Yo soy madre de 2 hijos, que hoy ya son adolescentes, pero lo veo también en mis amigas, mamás de chicos más pequeños incluso, el montón de vida social que en su momento se les cortó. Entonces, que puedan volver ellos a la normalidad, que ya volvieron en estos últimos meses, por supuesto, pero que se perdieron un montón de cosas, dependiendo el año en que estuvieran, que tienen que ahora recuperar, hacer como una curva de recuperación que los tiene muy, muy ansiosos. Y bueno, espero que eso se procese bien, que nos podamos reencontrar, que la gente pueda volver a disfrutar de estar con sus seres queridos y de recuperar ese tiempo que sentís que se te hizo eterno, se te hicieron estos años. Bien, político nada. Político, deseos de que al país le vaya muy bien. Yo, a diferencia de Eduardo, perdón Eduardo, hasta en esto marcamos la diferencia, pero digo, yo creo que sí se está haciendo un despliegue de apoyo social con el cual me siento muy reconfortada al ver que 50.000 uruguayos lograron salir de la pobreza, el ver que el MIDE se está apoyando por extensión casi a 1 millón de personas. Siento que este gobierno políticamente ha apoyado mucho a los más desprotegidos y me parece que es algo bueno que continúe rumbo a los años venideros. Santulo. Mi preocupación, bueno, no, mi deseo, más que preocupación, mi deseo sí es político. Y tiene que ver con algo que ya hemos conversado acá y que justamente lo trato en la última columna que saqué, que tiene que ver me parece, con la necesidad de que no compremos como sociedad y también como sistema político, que no compremos la famosa grieta. ¿En qué sentido? En el sentido de Uruguay tiene una forma mucho más sutil y civilizada de lidiar con la diferencia, y te diría que más pacífica también. Cuando se empieza a hablar de la grieta es como que estamos importando no solo el vocabulario. Cuando vos incorporás vocabulario también incorporás ejes de discusión de alguna forma. Y justo traer eso de Argentina, podríamos traer una cantidad de cosas de Argentina en la que sin duda son infinitamente mejores que nosotros, pero nos empeñamos en traer ni siquiera sé si nos empeñamos. Me parece que no tiene sentido traer eso, porque justamente es copiar las maneras de alguien que tiene peores resultados que nosotros en materia de lidiar con el disenso pacíficamente. Claro. Entonces, mi deseo sería para 2022 que lográramos alejar ese fantasma y que recuperáramos maneras que han sido históricamente las que han dominado el debate político en Uruguay. Si me preguntan, diría que este programa, de hecho, por ejemplo, recupera esa idea de encontrar espacios democráticos en los cuales no estás de acuerdo, planteas el disenso y en el fondo haces alguna clase de síntesis que nunca deja de reconocerle al otro las mismas pretensiones de validez que uno pide para uno mismo. Bien. Esa es mi cartita a Papá Noel. Muy bueno. Yo creo que el 22, políticamente hablando, va a ser un año mucho más clave de lo que uno podría haber pensado hace 2 o 3 años atrás. Es decir, por un lado, el Uruguay, si hacemos un diagnóstico largo, es un país que siempre tuvo una crisis de larga duración muy extensa, que le trajo mucha desesperanza, que salió adelante por un tiempo pero nunca terminó de levantar cabeza, que con el Frente Amplio se entusiasmó en muchas cosas, efectivamente, que ganó cierto sitial y cierta identidad y cierto respeto por sí mismo, pero que volvió a caerse un poco a partir de la falta de crecimiento, de la falta de reformas que no terminaban nunca de cuajar, y que optó por un cambio en el 19 que fue esperanzador. Así como lo fue en el 2004 con Tabaré Vázquez presidente, fue también en el 19 esperanzador. Y el año 22, que podría haber sido un año en donde, bueno, se estuvieran midiendo un poco las consecuencias de ciertas políticas implementadas, termina siendo un año que va a ser bisagra por la LUC, particularmente por el referéndum de la LUC, porque está empezando, como acabamos de señalar, a salirse un poco del tema de la pandemia y sus consecuencias. Y si el Uruguay ratifica los 135 artículos, va a ir en un camino, y si no lo hace, va a ir en otro camino. Y en ese sentido yo creo que, por supuesto, yo estoy en favor del no, es decir, yo creo que la definición que hizo el Uruguay en el 19 se ratifica en el 22, en el 19 y en el 20 también, en las elecciones municipales. Y me parece que sería muy bueno que se pudiera seguir andando en ese proyecto, que es un proyecto que no es refundacional o no pretendió ser refundacional, que dejó cosas que estaban bien plantadas, pero que le trae un aire fresco a cosas que eran necesarísimas, como por ejemplo la apertura del Uruguay al mundo, etc.
Por tanto, me gustaría que fuera el año 22 un año de ratificación de un rumbo, porque me daría muchísima pena que así no fuese, porque entonces sí estaríamos entrando en una cosa de un empate, un país de un empate que no va a ningún lado y que es un país que en ese caso se estancaría mucho. Así que ojalá sea un país que salga de eso, que salga democráticamente, como sabe hacerlo el país, y que vaya para adelante para donde tenga que ir. Pero le estás poniendo el peso de elección anticipada, no me quedó claro eso. Le estoy poniendo el peso que tiene. Yo creo que si gana el sí, gana el Frente Amplio, y si gana el no, gana el oficialismo. Bisagra, por eso. No, pero eso, ¿crees que es el escenario marcado de la próxima elección? ¿O no? No del 24, pero sí digamos, sí como del impulso del 19, ¿me explico? Okay. Claro. Si no hubiera estado el 22, capaz que estábamos en otra etapa. Claro. Con esto del 22, con la pandemia y con esto de la LUC, es un mojón que no estaba previsto, pero que marca un rumbo decisivo para un lado o para el otro. Lo cual capaz que en el 24 no quiere decir que no van al frente, no lo sé. Pero sí que las reformas que se votaron en el 19 se llevan adelante y la gente las ratifica. Porque si no, terminás en un país de empate que nunca sale adelante, creo yo. Muy bien. Bien, bueno. Bueno, señores. ¿Y sus buenos deseos cuáles son? A los no nuestros. los comparten. Bueno, yo tengo salud, ¿no? Creo que estos años hemos aprendido de que la salud es fundamental. Y creo que también para los medios y los periodistas que hemos puesto la cara en estos años de pandemia han sido tremendamente desafiantes. Así que ojalá que el 2022 tenga más espacio y más apuesta en todos los medios al periodismo, ¿no? Que creo que efectivamente sí somos ese cuarto poder y también somos perros guardianes de quienes ejercen el poder, así que ojalá haya más espacio para eso. Sí, y además una de las vocaciones que tuvo este espacio es que provoca pensamiento, estimula el pensamiento. Y eso está muy bien también, que la gente, que además hay que agradecerle muy especialmente a una audiencia que es muy fiel, tiene esta controversia y la incorpora a sus casas, porque te lo dicen además. Total. Y eso es fantástico, para nosotros es un gran mérito. Me quedo como en mi deseo. Decía algo interesante Fernando, ¿no? A mí me gustaría importar dos cosas de Argentina, dos discursos en realidad, o dos maneras de ver la grieta. Una tiene que ver con esa cosa confrontativa fea, ¿no? Eso desplazarlo. Pero yo les recomiendo que escuchen a Esteban Bullrich, este senador que se tuvo que ir porque padece una enfermedad tremenda. Brutal. Tremendo, ¿no? Tómense, son 19 minutos, no más que eso, donde él además, me voy a extender, mira, acá sí. La producción brillante, porque lo ha puesto allí. Para pronunciar un discurso de 19 minutos, el hombre estuvo grabando muchas horas, porque su propia enfermedad le impedía. Esta semana les agradezco el afecto, consejo y contención que me han dado, especialmente en los últimos meses. Me han ayudado a arribar hasta acá y lamento mucho dejarlos en lo que viene, bueno, pero Dios tiene otros planes. Acá Bullrich después está diciendo esta connotación religiosa. ¿Qué dice Bullrich? Que no joroben más con la grieta, que Argentina sale con todos juntos o no sale, y que en definitiva el daño enorme que ha sufrido el país es por estas controversias inconducentes. El tipo les da una lección de civilidad, de democracia, que de verdad, si me permiten, porque la expresión de deseo es que esa grieta nunca llegue a Uruguay. Pero, por ejemplo, escuchando a Bullrich, te vas a dar cuenta que hay muchos elementos que a veces se asoman por ahí y que hay que neutralizarlos, ponerles el piecito arriba. Bueno, ha sido fantástico este año, Vivi. Fantástico, notable, sí, la verdad. Notable. No, y además terminamos muy distinto del año pasado, uno tiene ese recuerdo, sí. Así que es una alegría también estar empezando estas fiestas. Pudiéndose abrazar, sí, no me acuerdo de esa pregunta tuya del año pasado. Sí, le decía a Radi, creo, a Cohen, vamos a poder abrazarnos, y llegamos a la conclusión de que podremos abrazarnos, que se abracen todos aquí también, en esta audiencia fiel. Y tengo un anuncio así como de cierre, ¿no? En Telenoche vamos a tener al presidente de la República. Sí, el miércoles, ¿no? El miércoles estará el presidente de la República cerrando también el año, su gestión y sobre todo anticipando, proyectando lo que será el año bisagra de Pancho Fraile. Así que lo tendremos aquí, los estamos invitando muy especialmente. Yo me estoy despidiendo hasta el 2022 porque estoy de licencia. Cierto, así que... sí, hizo una pausita para estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar conmigo el próximo año. Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos hasta tan tarde, por ser un público fiel, así que muchas gracias a todos ustedes. Felicidades y armonía. Bueno, nos volvemos a tocar. Chau, gracias. Felicidades.